Insisto, muchas personas dicen, oye, que Toño andaba muy acelerado. A ver, nosotros somos transparentes, nosotros somos honestos con nuestras opiniones y queda demostrado con la participación de Toño luego de que el presidente le da la palabra en la mañanera el día de hoy. Aquí está cómo le plantea varias preguntas Toño al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y más allá de las preguntas, preste atención al debate que está abriendo el presidente López Obrador al responder a nuestro amigo Antonio Toño Ruiz, a nuestro camarada Antonio Toño Ruiz de Sin Censura. Preste atención, está muy interesante porque deja la víbora chillando. No, Toño, el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya quiero ver que esos señalados en la lista que le acabo de leer van a debatir sobre esto. Pues no, hombre, ya Joaquín López Dóriga, ya Krause, ya Federico Arreola, de los que más recibieron en el sexenio de Peña Nieto, se están haciendo las víctimas. Por favor, también ustedes abran los ojos. Hay que abrir los ojos. Vea y escuche este debate, este diálogo, esta participación de Toño en la mañanera. Buenos días, presidente. Soy Antonio Ruiz de Sin Censura Chicago. Como usted seguramente sabe, seguramente ya leyó, el periódico Reforma anoche revela una lista de periodistas beneficiados en concepto de campañas oficiales en el sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto, una lista que usted entregó al INAI, pero no nos salen las cuentas. Nos habían dicho ustedes antes que eran 60,000 millones de pesos en concepto de campañas oficiales y que una cuarta parte, 15,000 millones de pesos, pues era lo que se le había dado a los columnistas, ¿no?, beneficiados en estas campañas oficiales. Reforma dice que son más de 1,000 millones de pesos, pero no salen las cuentas. ¿Puede decir si faltan columnistas ahí, si faltan medios de comunicación? Y le tengo otra pregunta. Bueno, miren, bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quienes reciben o recibían estos apoyos para trabajos informativos. Esto tuvo que ver con otras dependencias. Si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia, así, y nosotros no dimos a conocer los nombres. Quiero aclarar de que lo que nos pidieron nos pidió el Instituto de Transparencia fue la información sobre columnistas, periodistas. No es el gasto de publicidad del gobierno, que eso es otra cosa. El gasto de publicidad el año pasado fue de 10,000 millones de pesos, que son cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué tengo lo de 10,000 millones en la cabeza? Porque decidimos en la ley de austeridad reducir ese gasto a la mitad, y todavía en la nueva decisión que se tomó en un memorándum se reduce a 4,000, de 10,000 a 4,000. Vamos a ahorrarnos este año en publicidad 6,000 millones de pesos. Bueno, de esos 10,000 que implican contratos, además es parte de la cuenta pública, ¿sí?, contratos con
medios de información para la adquisición de espacios en radio, televisión, periódicos. Además de eso, había se incluía alrededor de 1.000 millones en todo el proceso, 260 millones de pesos. Yo vi el informe antes de que se enviara, de dinero que se entregaba a columnistas, periodistas, por servicios, pero no es todo el gasto de publicidad del gobierno. Ah, bueno, sí, como parte de la publicidad del gobierno se les daba un recurso. ¿Esos nombres los van a dar a conocer? ¿Los nombres de estos periodistas que solamente se...? Nosotros no. ¿No lo dieron a conocer ustedes al INAI, esos nombres? Sí. Porque, honestamente, presidente, esto es absolutamente antiético. A mí me enseñaron en los primeros semestres de periodismo que columna pues es un artículo de opinión, es un editorial. Imagínese usted que se le paga millones de pesos a un columnista para emitir una opinión. ¿Es antiético, no le parece? Sí, pero hay un instituto de la transparencia para eso, que fue el que nos solicitó la información. Y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas. No, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros esa información y nosotros entregamos esa información y dijimos no vamos a revelar los nombres. Además aclaré que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los gobiernos contratan publicidad. Oiga, presidente, pero ya como último, nos habla ahorita Si ahora aparecen nombres en un periódico, pues hay que ver quién le entregó esa información. Primero, en ese periódico también se dieron a conocer hace 2 días nombres de condonaciones de impuestos y no aparecieron todas, ¿sí? Y eso no se vale. Porque si se da la información y entonces aparecen nada más, ¿sí? Yo no vi la lista, pero pregunté porque tengo la información, y aparece esta empresa, y aparece esta otra, y aparece esta otra. No. Entonces, eso no se debe de hacer. Porque es como si aquí nosotros nos pregunta Transparencia, a ver, ¿quiénes recibían? Y los que son nuestros amigos, decimos, no, estos no, nada más van estos otros. Nosotros no mentimos, no vamos a ocultar información sobre este asunto. Y también, qué bueno que se abre el debate sobre estos temas. Es de lo mejor para la salud pública. Entonces, permítame preguntarle,
nos habla ahora del fin del huachicoleo en las gasolinas, el fin del huachicoleo en la educación, en los medicamentos. ¿Por qué no el fin del huachicoleo en los medios de comunicación? Ya. ¿Por qué? Bueno, pero sigue habiendo publicidad oficial. Yo entiendo perfectamente que necesitan ustedes tener tiempos oficiales, tiene que difundir su mensaje, pero desde antes de las campañas ustedes ya difundían un mensaje muy fuerte en redes sociales. ¿Por qué no darle un fin ya a las campañas oficiales, a la publicidad oficial? Porque necesitamos también, el gobierno requiere informar, y además son empresas, son fuentes de trabajo que deben de cuidarse. Además, por ley, nosotros tenemos derecho a informar, es garantizar el derecho a la información, y se hace a través de las redes sociales, y se hace a través de todos los medios, pero se van a seguir haciendo contratos de publicidad con medios transparentes, explicando, ¿sí?, por qué a los medios convencionales, no convencionales, de acuerdo a la cobertura, al alcance que tienen. Si son medios de periodistas, hay que apoyarlos. Si son medios que tienen que ver con regiones apartadas, todo lo que tiene que ver con radios comunitarias, todo eso lo tenemos que apoyar, y desde luego fortalecer el sistema de información que tiene el gobierno, porque tiene estaciones de radio, estaciones de televisión, pero terminar el abuso que existía, porque no solo era la publicidad, no solo era la publicidad, era el que también hacían otros negocios con el gobierno. Entonces ya todo eso se terminó, y les puedo decir algo, lo están entendiendo bien los dueños de medios de información y también los periodistas, ¿sí? Algunos que se molestan, pero pues también tienen derecho a expresarse, a manifestarse. Prohibido prohibir, y no va a haber censura para nadie, para nadie. No vamos nosotros a limitar la participación de nadie. No tenemos enemigos en los medios de información. Soy cliente de algunos desde hace años. Sí, por ejemplo, de Pablo Iriar. O sea, ¿saben desde cuánto tenemos diferencias? Sí, desde el 94. ¿Cuántos años son? ¿Cuántos? 25 años. Pero lo respeto. O sea, 25 años. O sea, él tiene un punto de vista sobre mi persona, yo tengo también el mío sobre su persona. Entonces, ¿y qué pasa? Nada. Todos los días, ¿no?, soy cliente, pero pues lo entiendo. Él políticamente, porque no me gusta meterme a las cosas familiares, políticamente fue
el de comunicación de Salinas. Estuvo, no sé si en Notimex o era director de El Nacional o alguno de esos periódicos que ya no existen, que eran boletines. Ya no existe El Nacional, ¿verdad? Sí. Lo mismo Riva Palacio, pues estuvo con Salinas, Otto Granados, pues el que acaba de salir de secretario de Educación fue el de Comunicación Social de Salinas. Entonces, los entiendo, somos distintos, tenemos proyectos contrapuestos de nación. Pues ellos se dedicaron a apuntalar al régimen neoliberal o neoporfirista. Yo me he dedicado, ¿sí?, a cuestionar al régimen neoliberal, neoporfirista, a cambiarlo, a transformarlo. Pero bueno, si existe este debate, ¿sí?, es sano completamente que se exprese, que se manifieste. Aquí lo que cuentan son los argumentos. Y por eso las benditas redes sociales, porque ya les he dicho y lo repito, antes pues eran nada más ellos. ¿Y a nosotros en dónde nos publicaban? Hay un periódico al que yo respeto mucho, uno, que en los tiempos más difíciles del movimiento abrió los espacios para la lucha social fundamentalmente, o para la lucha democrática con dimensión social. Entonces, es muy importante lo que está sucediendo sobre la participación de la sociedad, de los medios, ¿sí?, del gobierno, y entre todos buscar nuevas opciones, nuevas alternativas de convivencia en armonía, con libertad, sin autoritarismo, sin corrupción. Sería extraordinario abrir foros sobre este tema, porque sí estamos en un proceso de cambio, de transición, y no solo porque cambió el gobierno y va a cambiar el régimen, el actual gobierno, es un cambio de régimen, no solo por eso. O sea, y se tiene que entender que es una nueva realidad y que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas, no solo por eso, sino por el avance de la tecnología. ¿Cómo se le hace para mantener a periódicos ante el crecimiento constante de las redes sociales? Imagínense los jóvenes. Vamos a ver a los jóvenes dentro de 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, como nosotros que nos levantábamos y después del café buscábamos el periódico para leer, o era parte de la costumbre, o la radio, desde que uno se levantaba, porque además no solo eran las noticias,
si no eran los avisos. En mi estado era que mandaran el cayuco a la orilla del río porque iba a llegar una persona y que lo cruzaran, y se usaba la radio para eso. O que un enfermo estaba en el hospital pero que ya estaba mejor. Pero ahora, ¿sí?, en muchos casos todo es con el Internet, y vamos a comunicar a todo el país con el Internet. Entonces, ¿cómo se va a dar el reacomodo, ¿sí?, en los medios? ¿Qué va a pasar con el periodismo? Son temas interesantes. ¿Y qué sugieren ustedes que se haga? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde el gobierno? ¿Qué ustedes proponen? Sí, pero la política que debe de aplicarse, nosotros tenemos lineamientos generales, pero ¿por qué solo nosotros vamos a decidir la política? ¿Por qué no se comparte y todos opinamos y hay una consulta con este propósito? Va a haber, creo que la semana próxima, una consulta para igualdad promovida por mujeres, para seguir avanzando en la igualdad. Es un tema importante este. Entonces, claro, sin odio, sin rencores, con respeto, pero es interesante. Bueno, pues ahí está la respuesta extensa que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a Toño Ruiz, a nuestro compañero Antonio Toño Ruiz, quien habla precisamente de lo que publica el periódico Reforma. A ver, para que entiendan, es una filtración al periódico Reforma con la información que entregó Presidencia al INAI, al Instituto de Transparencia. Aclara el presidente, no la desmiente obviamente, aclara el presidente que ellos no dieron a conocer los nombres para que no vayan a decir los columnistas, los agraviados, vamos a ponerlo de esa manera, los aludidos, que hay un linchamiento desde Presidencia. Y también le aclara a Toño, porque dice Toño, no nos cuadran los números, presidente. Pues es que estos apoyos a los columnistas, a los periodistas, estos más de 1,000 millones de pesos, casi 1,100 millones de pesos, no son necesariamente de ese gran gasto de publicidad oficial que solamente en el 2018 fue de más de 10,000 millones de pesos, debí de haber dicho. Interesante, voy allá precisamente a México con Rafa y con Toño, Rafa Herrera, nuestro corresponsal, mi buen amigo Toño Ruiz. Interesante que te plantea, Toño, hasta la posibilidad de hacer foros sobre este tema tan importante, tan profundo, aunque la gente critique nuestras formas, aunque la gente critique nuestra pasión desbordada en ocasiones, nuestra estridencia. Creo, yo nunca vi al presidente necesariamente incómodo, al contrario, se abrió un gran debate con lo que le planteas al presidente. Toño, dame tu opinión de esto que responde el presidente y ya también escuchamos a Rafa. Vicente, antes de saludar, saludo al público consentidor y al público reprendedor. Eso me gusta muchísimo, me gusta que tengan espíritu crítico y que me critiquen a mí por hacer mis preguntas. Solamente con la aclaración, el presidente me dice a mí, es necesario este debate, es necesario que se platique de esto, es muy, muy, muy necesario. Por eso lo estamos poniendo sobre la mesa. Eso era lo importante. Imagínese usted, 60,000 millones de pesos destinados a campañas oficiales, de los cuales dijeron que la cuarta parte, 15,000 millones de pesos, lo habían dado a los columnistas, etcétera. Pero López Obrador nos dice que de estos 15,000, específicamente había aproximadamente 1,000 millones de pesos que se le entregan
pues columnistas en el sexenio de Enrique Peña Nieto como un apoyo. Imagínese usted, un apoyo. Era absolutamente necesario cuestionar esto, cuestionar la antiética de muchísimos de estos periodistas que se hacen llamar periodistas y que no lo tienen. Se lo decía yo al presidente, yo hace muchos años, cuando apenas era un chamaco estudiando periodismo, desde el principio te lo decían, la columna es un artículo de opinión, es un editorial, tú emites. Oye, Toño, y además tú le planteas al presidente, ¿a poco no es antiético, presidente? Y el presidente admite, pues, que estas son chingaderas. Las que se hacían en el sexenio pasado, en los gobiernos anteriores, eran chingaderas. Definitivamente. Es antiético y lo sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se le está pagando a una pluma, a un personaje, para que emita una opinión a favor de un gobierno. Así no pueden actuar las campañas oficiales, no lo dice. Igual se lo pregunto, ¿no cree que es el fin, como es el fin del huachicoleo con los medicamentos, con la gasolina y etcétera? ¿No cree que es el fin de las campañas oficiales? Dice que, bueno, se necesita difusión. En efecto, los gobiernos necesitan difundir sus mensajes de alguna u otra forma, pero imagínate tú que utilicen el dinero de campañas oficiales, dinero que nosotros como mexicanos pagamos en impuestos, ¿no? Que utilicen ese dinero para pagarle a un cabrón, disculpe usted la palabra de mucha gente aquí, pero para pagarle a un cabrón que emita un comentario a favor de ellos. Eso es pésimo, eso es antiético, eso no puede ser. ¿Cómo viste la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, Rafa? Pues mira, yo lo vi muy concreto, Vicente, pero más que nada yo sí estoy del lado de Toñito en la forma. A lo mejor, como ustedes dicen, a lo mejor no, la forma no gusta, pero creo que hubo una conexión, no sé si notaron eso, entre Toño y Andrés Manuel, el presidente, porque fue algo fluido. Incluso hasta como que en cierta manera hubo un diálogo bueno, porque yo nunca vi a Andrés Manuel López Obrador incómodo, al contrario, como que hasta lo estaba disfrutando en cierto momento, ¿no? Nada más que obviamente pues el presidente pues no puede aflorarlo para que no lo vayan a tomar mal los comunicadores. Si no, no hubiera dicho Pablo Iriart, si no, no hubiera dicho como otros comunicadores. Riva Palacio. Riva Palacio también lo mencionó. Yo creo que es válido, fue un diálogo yo creo que sí duro, porque en cierta manera se dieron datos duros, y lo más importante, Vicente, que sale de esto están saliendo unos foros para que los periodistas, ahora sí que los de abajo, hagan foros, hagan algo para el periodismo y se cambien precisamente todas esas lacras, todas esas formas que tenía el periodismo y que todavía existe en México. Yo creo que es algo muy positivo y que deberíamos de trabajarlo. Aquí la cuestión, y yo les pregunto, ¿creen que lo vayan a hacer realmente los periodistas de abajo? Pues, ¿o le vayan a poner un alto? No, los periodistas que están señalados en la lista, ¿tú crees que van a abrir sus medios para debatir? Pues no lo van a hacer, mi querido Rafa. Y nada más quiero hacer una acotación. El espíritu de Sin Censura siempre ha sido combativo. Nosotros siempre le hemos dicho, por eso, qué bueno que Toño empieza por ahí, porque la audiencia no crea ni en nosotros a ojos cerrados, y que sean una audiencia exigente con nosotros. Porque nosotros somos honestos, y nuestro espíritu en Sin Censura siempre ha sido ese, de destapar a los chayoteros, a los de la mafia del poder, a los del AMPA del periodismo. Y no veo yo nada diferente a ese espíritu crítico con lo que ocurrió hoy en la mañanera. Ahora, por favor, no van a comparar el espíritu chingativo de algunos que se le han querido poner al tú por tú al presidente con un espíritu de que se acabe esta chingadera que tanto daño le ha hecho a México, y que nada más pregúntese usted. Nada más pregúntese usted. Ya no hablemos de los 60,000 millones, no hablemos de los 10,000 millones que se gastaron en publicidad oficial en el año pasado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pregúntese, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubiera hecho un gobierno comprometido con la gente de a pie? Con casi 1,100 millones de pesos. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos servicios para la gente pobre? Y repartirlo entre Cayo de Hacha, entre
la de la Micha, entre Joaquín López Dóriga, entre Enrique Krause. Eso debería de encabronarle. Déjese de tonterías usted también. Con mucho respeto se lo digo. Toño. ¿Sabes qué, Vicente? Saliendo de la conferencia mañanera, platiqué con muchos compañeros periodistas serios, platiqué de esto, ¿no? Y muchos de ellos me decían con muchísimo respeto, no, Toño, se necesita la publicidad oficial y se necesita, por supuesto, que estén en nuestros periódicos, que estén en nuestras televisoras, que estén en nuestras radiodifusoras, si no, ¿de qué vamos a vivir? Así me lo decían algunos. Después tenemos que cortar el programa, la mañanera, para llevársela a usted, tenemos que publicar más noticias, nos fuimos a la sala de prensa de aquí, de Palacio Nacional, y empezó como que la chorcha, la crítica hacia nosotros en nuestras espaldas, mientras estábamos cortando el material, nos decían así, ay sí, los periodistas franciscanos que no quieren chayote, ay sí, pues yo sí quiero chayote, y decían ese tipo de tonterías, me explico, y hablaban de nosotros con una tirria, no voy a decir quién, evidentemente, no quiero ponerlos en evidencia porque también son compañeros, pero hablaban con una tirria, con un enojo sobre esto, sobre el hecho de que un periodista no pueda obtener dinero del gobierno. Pues es que no puede ser así. El periodista tiene que ser completamente antigobierno, tiene que estar del lado del pueblo. Por eso es que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, la radio pública, la televisión pública, que no depende de publicidad oficial, no depende depende de los donativos de la gente. Nosotros estamos para servirle a usted, para servirle a la verdad y servirle a la justicia. Y precisamente creo que con el seguimiento que le hemos dado, primero este servidor, luego Rafa, y hoy culmina este tema, bueno, creo que nos va a dar mucho todavía, pero en esto de la lista, creo que nos desmarcamos de esos que no entienden lo que no entienden, esos que se sienten... Insisto yo siempre con eso que digo, tocados por Dios, y que de alguna manera tenemos que entender que el gobierno les tiene que dar dinero, que se pongan a vender publicidad los cabrones como nosotros vendemos. Y hay muchas personas que me han querido a mí menospreciar por, ay, que tú te la pasas ofreciendo zapatos o servicios de taller mecánico. Señoras y señores, esto nos mantiene independientes. Nos mantiene honestos, nos mantiene imparciales. No puedo creer lo que me estás diciendo, que haya todavía personas que se sientan merecedoras de este dinero que es de todos los mexicanos. Es que esa era la burla en la sala de prensa hacia nosotros. O sea, en pocas así lo dijeron, así de, yo no quiero ser un periodista franciscano como algunos, yo no quiero ser un pobretón, que no sé qué, ¿no? Y yo dije, pues, el chiste se cuenta solo, ¿no? O sea, nos llamaron pobretones por exigir que no exista dinero del gobierno en el periodismo. Nos llamaron pobretones a Rafa y a mí y a Celsin, que estábamos los tres ahí pues cortando nuestro material y haciendo todo esto. Así es la realidad. Por eso el periodismo mexicano tiene tantos problemas. Definitivamente, mi querido Rafa, es también la confirmación de todo lo que nos ha tocado estar aguantando, pero lo seguiremos aguantando con la frente en alto porque la audiencia de Sin Censura se lo merece. Nos podrán criticar por los tonos, por las formas. A mí también me criticaron cuando le dije, oiga, presidente, no se le pasó la mano con decir que Donald Trump era amigable, y me cayeron encima. Pero la gente tiene que darse cuenta que en esta independencia, en esta libertad de expresión, el presidente es el más firme de todos, aguantando vara, poniéndole el pecho a las preguntas. Pero esto que me está contando Toño es para que metan la cabeza como el avestruz en la arena muchos de esos colegas que ya me imagino quiénes son, mi querido Rafa. Así es, Vicente, no son todos, obviamente tú sabes quiénes son, los de siempre. Pero hay una controversia, incluso antes de que saliera el presidente Andrés Manuel López Obrador a dar las preguntas y todo eso. Sí, estábamos platicando precisamente con diferentes medios de comunicación y precisamente algunos dicen, sí, tiene que desaparecer el chayote, sí, tiene que desaparecer la publicidad oficial, estaría bien, en otros países se hace, ¿por qué aquí en México no se hace eso? Por eso hice la diferencia entre los periodistas serios, los periodistas que sí tenemos aquí en la mañanera, y esos que verdaderamente sí lo ven como, pues yo quiero mi dinerito y se acabó. Así es, o sea, y los otros así de, no, ¿cómo? No puede desaparecer porque si no, ¿cuántos se van a ir a la calle? Pero así hasta lo gritan, o sea, lo sienten, lo palpan, o sea,
hasta con garra lo defienden el chayote. O sea, un ambiente muy, muy pesado, Rafa, ¿sí o no? Muy, muy pesado en la sala de prensa, pero está bien, así debe de ser. Ahí voy a estar el próximo lunes también cortando mi material y con mucho gusto los voy a ignorar, pero luego se los platico a ustedes. Así es, Toñito. Pero la verdad es algo impresionante porque así crecen, Vicente, así crecen su carrera de periodistas. Ellos quieren ser un López Dóriga, quieren ser un Ciro Gómez Leiva, un Ricardo Alemán. A eso aspiran, o sea, es increíble. Y se tiene que cambiar esa imagen, se tiene que cambiar esa mentalidad, porque entonces quieren crecer para mentir. Oigan, a ver, qué bueno que mencionan a López Dóriga. A ver, la gente no entiende lo que no entiende, o de plano, estos que además López Dóriga se hace la víctima en redes sociales, ¿qué de plano pensarán que somos pendejos o qué? ¿Ustedes saben qué medio de comunicación es el de López Dóriga? ¿De qué medio de comunicación es dueño López Dóriga? ¿Sabe? A ver, ¿tú sabes, Toño? O sea, más allá de ser o fue el conductor estrella de Televisa, ¿López Dóriga es dueño de algún medio de comunicación? O a menos que yo esté perdido, pero yo no sé de qué medio de comunicación sea dueño Joaquín López Dóriga. Tiene López Dóriga Digital. Ese es sí, pero ¿en dónde se publica? ¿Qué es lo que hace López Dóriga Digital? ¿Nada más por su cuenta de Twitter o qué? Hasta recientemente nos enteramos lo que tiene López Dóriga, ¿no? Pero yo siempre lo imaginaba en la radio, en Televisa, en la televisión, y hasta ahí, ¿no? Hoy nos enteramos que tiene 3 empresas, son 3 las empresas, ¿no? Cuatro. 4 empresas, tiene 4 empresas supuestamente de comunicación, 4 empresas que se benefician como la persona moral, no él directamente como persona física. Esa es la otra cosa, ¿no? Que con eso se basan. Es ridículo pensar, ¿no? Que ellos pueden decir, no, es que le están pagando a mi empresa, yo soy otra cosa, yo emito mis opiniones distintas, le están pagando a mi empresa y eso es una persona moral, yo soy persona física. Es ridículo, no quiero especular con esto, pero no somos niños, no somos ingenuos, por favor, o sea, evidentemente si se le está pagando a su empresa, pues el beneficiado es él. Pues claro, mi querido Toño, mi querido Rafa.